Vamos a hablar sobre importancia del traslado directo de domicilio a centro con servicio de hemodinamia en el infarto con ST. Hemos titulado nuestra presentación Igual y en reconocimiento del trabajo liderado por los doctores Leandro Jubani y Lía Saprissa, ambos integrantes de nuestro grupo de cardiología intervencionista, que ganaran el premio al investigador joven en el último Congreso Uruguayo de Cardiología. La realización de la angioplastia coronaria en tiempo adecuado, facilitando la revascularización, es esencial para optimizar la evolución de los pacientes con infarto con ST. La reperfusión precoz de la arteria culpable reduce el tamaño del infarto y disminuye la mortalidad. La angioplastia primaria es el método de reperfusión preferido si puede ser realizada en tiempo adecuado. Hay unas estrategias muy útiles para reducir los retardos en la reperfusión dependientes del sistema de asistencia médica. Ellas son regionalización de la atención médica, inclusión de unidades de emergencia médica prehospitalaria en el diagnóstico, estabilización y traslado del paciente, electrocardiograma prehospitalario con diagnóstico precoz y seguro, activación prehospitalaria del laboratorio de hemodinamia, punto fundamental, evitar centros asistenciales que, aunque más cercanos, no tengan laboratorio de hemodinamia, evitar la puerta de emergencia del centro asistencial que tiene el laboratorio de hemodinamia y una rápida disponibilidad del grupo de trabajo del laboratorio de hemodinamia. Fundamentaremos ahora con evidencia científica las afirmaciones realizadas en estos dos slides precedentes. Si bien la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más frecuente de muerte, la mortalidad del infarto agudo de miocardio ha caído dramáticamente en las últimas 3 décadas, debido al desarrollo de estrategias, sobre todo de reperfusión, y cambios en la terapéutica farmacológica. En el estudio GRACE, que incluyó 44.000 pacientes, observamos cómo con el correr de los años se incrementó significativamente la utilización de la angioplastia primaria como estrategia de reperfusión, observándose reducción de los porcentajes de falla cardíaca, de shock cardiogénico y muerte. Vemos las dos gráficas como en una aumentan los procedimientos de angioplastia y en la otra bajan estos tres que he citado, la falla cardíaca, la muerte y el shock cardiogénico, están bastante claras en el correr de estos años, que fue del 2000 al 2005. Otro diapositivo clásico es este, que es el metaanálisis de Keeley, que mostró 23 trabajos con más de 7.000 pacientes elegibles para un tratamiento u otro, fibrinolíticos o angioplastia primaria, donde mostró beneficio a favor de la angioplastia primaria comparado con la fibrinolisis. La angioplastia primaria logra mejor y más frecuente reperfusión de la arteria culpable con menor riesgo de ACV, isquemia recurrente y reinfarto, mejorando la sobrevida. Vemos en el gráfico en blanco la angioplastia primaria y en gris los fibrinolíticos, y vean cómo en todos los subgrupos siempre los fibrinolíticos tienen más eventos. En un estudio observacional que incluyó 1.971 pacientes con infarto con ST, De Luca demostró que cada 30 minutos de retardo de la angioplastia primaria estuvo asociado a un riesgo relativo de 1.075 de mortalidad a un año. Si bien la angioplastia es un método terapéutico formidable, debe ser realizada en tiempo adecuado, menos de 120 minutos entre el diagnóstico de infarto y el pasaje de la guía de angioplastia a través de la lesión. Aquí vemos en el gráfico cómo a medida que avanza el tiempo también aumenta la mortalidad a un año de la angioplastia. Destacando el importante rol del tiempo de demora en la reperfusión, McNamara, en un estudio que incluyó 30.000 pacientes, donde analiza el Registro Nacional de Infarto de Miocardio de Estados Unidos, reportó 1.42 odds radio de incremento de la mortalidad hospitalaria en pacientes donde el tiempo puerta-balón, término que hoy no existe más, fue mayor de 90 minutos. Vean ustedes, la mortalidad cuando el tiempo es menor de 90 minutos es de 3%, entre 91 y 120 minutos 4.2%, entre 121 y 150 5.7% y más de 150 minutos en el tiempo puerta-balón 7% de mortalidad.
Gibson, en este estudio que enroló a un 1.3 millón de pacientes entre 1990 y 2006, comprobó que aquellos que recibían angioplastia primaria, al pasar de 111 minutos a 79 minutos en el tiempo puerta-balón y no había transferencia interhospitalaria, la mortalidad hospitalaria bajaba, fíjense, de 8.6 a 3.1%. Vista esta asociación entre reducción del tiempo de reperfusión y sobrevida, se adoptaron estrategias exitosas para reducir el retardo en la reperfusión. Sin embargo, en un más reciente análisis del National Cardiovascular Data Registry, que incluyó prácticamente 100.000 angioplastias primarias, Menis mostró que aunque se siguió reduciendo el tiempo puerta-balón de 83 minutos a 67, entre el 2005 y el 2009 en Estados Unidos, la mortalidad se mantuvo incambiada tanto en la población global como en los subgrupos de alto riesgo, pues el tiempo puerta-balón es solo uno de los componentes de lo que llamamos tiempo isquémico total. Vean ustedes, aquí están en la población general y después los subgrupos de riesgo. La mortalidad, que está en violeta, se mantiene incambiada y vemos que el tiempo va reduciéndose a medida que se reduce, igual la mortalidad se mantiene. El tiempo en llegar al hospital con servicio de hemodinamia, que incluye el tiempo de demora hasta el primer contacto médico, es un tiempo del paciente, y el tiempo de traslado comenzó a transformarse en la fracción mayor del tiempo total en lograr la reperfusión, impactando menos el tiempo puerta-balón en la mortalidad. Consolidando el dominio del tiempo en la reperfusión, las guías americanas del 2013, por ejemplo, consideran que el tiempo isquémico total es de relevante importancia independientemente si la reperfusión es lograda con fibrinolíticos o angioplastia primaria. La selección de la estrategia de reperfusión óptima debe ser adaptada a las características de cada paciente, incluyendo en el juicio, en la decisión, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, importantísimo, el tiempo requerido para realizar angioplastia primaria, incluyendo el traslado a un hospital con servicio de hemodinamia, la cantidad de miocardio en riesgo, no es lo mismo un infarto de repente lateral pequeño que un infarto anterior, shock o falla cardíaca severa, el riesgo de sangrado con fibrinolíticos. Todos estos puntos deben ser considerados a la hora de el médico tomar la decisión a dónde va a encaminar el paciente. Hay estrategias que se han elaborado para cortar estos tiempos de reperfusión. El retardo en la reperfusión puede estar vinculado, como ya dijimos, al paciente y va desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico. El primer contacto médico y tratamiento de reperfusión está vinculado al sistema de asistencia. Ambos componentes pueden ser modificados, solo que el tiempo de retardo vinculado al paciente oscila entre 1.5 y 2 horas desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico y ha tenido poco cambio en estos últimos años. Es más prolongado en mujeres, esto es interesantísimo, en ancianos y en pacientes de mal medio socioeconómico. Para cambiar esto, campañas de difusión de reconocimiento de los síntomas y consulta precoz, preferentemente a emergencia médica prehospitalaria, contribuyen a acortar este tiempo. El tiempo de retardo vinculado al sistema de asistencia tiene varios componentes y requiere de coordinación entre los diferentes puntos de atención médica con el objetivo de disminuir la mortalidad. Uno de los puntos es la regionalización de los centros de asistencia del infarto, tanto en el país como en el área metropolitana. El electrocardiograma prehospitalario, del que ya hablamos, debe ser realizado rigurosamente en los primeros 10 minutos luego del contacto médico. La activación del laboratorio de hemodinamia tiene que ser realizada antes que el paciente llegue al hospital. Y la evaluación diagnóstica, estabilización y traslado del paciente en unidades de emergencia médica prehospitalaria contribuyen a cortar el tiempo isquémico total. En consonancia con estos objetivos, la apertura de centros de hemodinamia en Salto y Tacuarembó, hablando de nuestro país, facilitará el tratamiento de los pacientes con infarto en el interior del país. Colonia y Maldonado, tal vez, completarían la regionalización. El diagnóstico debe ser precoz y seguro de infarto con ST, por lo que el electrocardiograma debe ser realizado en los primeros 10 minutos y evaluado por un médico entrenado en el diagnóstico electrocardiográfico. La activación del laboratorio de hemodinamia previa al arribo del paciente disminuye en 30 a 45 minutos el tiempo de reperfusión.
Continuando con el tiempo de retardo vinculando al sistema de asistencia, hay que evitar los hospitales que, aunque más cercanos al punto donde es recogido el paciente, no tengan laboratorio de hemodinamia, y evitar la puerta de emergencia del hospital con laboratorio de hemodinamia logra el objetivo de acortar el tiempo, primer contacto médico, angioplastia primaria, que no debe superar, como ya sabemos, los 120 minutos. El uso de las emergencias móviles prehospitalarias con traslado directo a la sala de hemodinamia es el más importante predictor para cortar los tiempos de reperfusión. Evitar hospitales sin laboratorio de hemodinamia y la puerta de emergencia, la suma de esas dos cosas, reduce en 50 minutos por lo menos el tiempo de demora, 30 evitando el hospital y 20, que es lo que se demora un paciente en ser evaluado en una puerta de emergencia. La utilización de las emergencias móviles prehospitalarias reduce el tiempo isquémico total debido a que logran un triaje adecuado de los pacientes con infarto, porque permiten evaluación médica precoz, el electrocardiograma prehospitalario, que es fundamental, la activación desde la emergencia médica móvil cuando el paciente aún está en domicilio del laboratorio de hemodinamia y el traslado directo al mismo. En este esquema vemos los tiempos. Abajo, en violeta, está el tiempo isquémico total, que se divide, como ya vimos, en los relacionados con el paciente, desde que se tapa la arteria y comienzan los síntomas, hasta el primer contacto médico, y el tiempo o la demora debida al sistema de asistencia médica. En el paciente, cuando consulta, lo ideal es que consulte a una emergencia médica prehospitalaria que va a realizar el estudio, el electrocardiograma y el diagnóstico de infarto, y va a definir no trasladar el paciente a un centro que no tiene laboratorio de hemodinamia. Y en ese centro que tiene laboratorio de hemodinamia salteará la puerta de emergencia para llegar directamente al laboratorio. Cuando el paciente consulta, que no tiene por qué saber si hay o no en ese hospital centro de hemodinamia, en el caso de consultar en un hospital que tiene centro de hemodinamia, va a la puerta de emergencia, obviamente, y se realiza la angioplastia primaria. Aquí es muy interesante porque cuando consulta en un hospital con laboratorio de hemodinamia, el tiempo que debería estar entre que consulta en la puerta de emergencia y estar pasando la guía de angioplastia no debería superar los 60 minutos. Cuando consultan en un hospital sin laboratorio, bueno, por lo menos tenemos esos 30 minutos de traslado más la demora, por lo cual ahí nos da unos 90 minutos que podrían ser aceptables. Aquí tenemos un tiempo que ya a partir de estas guías está un poco demasiado prolongado, que es cuando consultan la puerta 30 minutos para realizar los fibrinolíticos. Hoy sabemos que son 10. Y hablando de justamente de lo que hace unos pocos días se dio a conocer son las nuevas guías europeas sobre infarto agudo de miocardio en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Y aquí tenemos esto que son los conceptos nuevos o conceptos revisados que son bastante interesantes. Existe una precisa definición hoy en día de lo que es primer contacto médico. Está también la definición del tiempo cero, que es para el diagnóstico de infarto, para elegir la estrategia de reperfusión. Yo creo que acá el paciente se juega muchísimo en esto. La preferencia de angioplastia primaria sobre fibrinolíticos debe ser hecha cuando el tiempo diagnóstico de infarto guía de angioplastia cruzando la lesión culpable es menor de 120 minutos. El tiempo máximo de retardo entre el diagnóstico y los fibrinolíticos no puede superar los 10 minutos. Si bien tenemos que ser rigurosos con el sistema en cuanto al tiempo de angioplastia, esto también es importante, lo de los 10 minutos para los fibrinolíticos. Fue eliminada la expresión puerta balón porque en realidad es un término no del todo preciso y es menos importante que el del primer contacto médico guía cruzando la lesión. El tiempo de reperfusión que va de 0 a 12 horas es una indicación clase 1, entre 12 y 48 horas clase 2A y más de 48 horas clase 3. Está contraindicado. El electrocardiograma debe ser realizado en un máximo de 10 minutos en el lugar del primer contacto médico y esta es una indicación clase 1B.
Aquí tenemos todos los componentes del sistema de retardo. Representa esto la calidad de tratamiento que le ofrecemos a nuestros pacientes. Esto tiene que ser mensurado y controlado como indicadores importantes para saber qué calidad de reperfusión le estamos ofreciendo a nuestros usuarios. Dice más o menos lo mismo que ya vieron en el diapositivo anterior. La creación de redes regionales para lograr reperfusión rápida y efectiva con ATC primaria para el mayor número de pacientes es una indicación clase 1B. Que los laboratorios de hemodinamia funcionen 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, que miro a Juan y realmente nos duele bastante lograrlo, pero es la verdad. Esto es una indicación 1B y tenemos que ser rigurosos en estar siempre disponibles para realizar angioplastia primaria. El traslado a hospitales con laboratorio de hemodinamia directamente a la sala de intervención es una indicación 1B. La emergencia médica prehospitalaria debe realizar diagnóstico precoz y tratamiento con fibrinolíticos cuando sea necesaria, indicación 1C. Control y auditoría de los tiempos de retardo, fundamental. No puede demorar un paciente 4 horas, que hoy me decía el doctor Soto en el Uruguay. Auditoría de los tiempos de retardo, indicación 1C. Traslado directo a hospitales con laboratorio de hemodinamia, 1C. Protocolo de manejo del paciente con IAM, con ST, de todos los sectores y grupos intervinientes, compartidos entre los distintos participantes de las redes geográficas. Esto es importantísimo, la organización de los diferentes actores que trabajan en el infarto de miocardio es una indicación 1C. Acá está la definición de primer contacto médico, es el momento en que el paciente es evaluado por un médico, paramédico o licenciada, porque no en todos lados tienen la suerte que tenemos nosotros de tener médicos en las emergencias médicas prehospitalarias, que puede obtener e interpretar un electrocardiograma y practicar los primeros cuidados e intervenciones. El primer contacto médico puede ser prehospitalario, unidad de emergencia médica móvil, u hospitalario, puerta de emergencia. Acá está repasado nuevamente lo mismo, los tiempos de la estrategia asistencial. El tiempo cero es el electrocardiograma con diagnóstico de IAM, ahí partimos del tiempo cero. El tiempo para la angioplastia primaria, menos de 120 minutos. Alerta, transferencia al laboratorio de hemodinamia, la guía debe cruzar la lesión culpable en menos de 90 minutos. Y más de 120 minutos hay que hacer, cuando tenemos un retardo de más de 120 minutos, para realizar lo anteriormente dicho, el bolo de fibrinolíticos en menos de 10 minutos. Si hay reperfusión exitosa, estrategia fármaco-invasiva, que el profesor Lluveras hablará de ella. Si hay reperfusión fallida, ATC de rescate en el menor tiempo posible. Recomendada la reperfusión en todos los infartos de menos de 12 horas, indicación clase 1A. La angioplastia primaria es preferida a los fibrinolíticos si se respetan los tiempos, indicación 1A. Fibrinolíticos si no se puede realizar angioplastia primaria, también indicación 1A. Tiempo máximo, primer contacto médico electrocardiograma, lo recordamos, 10 minutos. Diagnóstico de infarto, angioplastia primaria cruzando la lesión, la guía, 120 minutos. Diagnóstico de infarto, angioplastia primaria en pacientes que se presentan en hospital con laboratorio de hemodinamia, 60 minutos. Y en pacientes que son transferidos, 90 minutos. Muchas gracias por vuestra participación en las terceras jornadas académicas de Cardiocentro.